Alfa Consultoría, transformando tus proyectos en resultados. Bienvenido al webinar Cultura Organizacional, un aspecto esencial en la gestión de proyectos. Mi nombre es Karen Smits. Soy especialista internacional en la antropología organizacional. Apoyo equipos y organizaciones en el desarrollo de colaboración entre culturas y en cambio organizacional. Trabajo como Global Thinker, pensadora global, y soy especialista en la cultura organizacional para Practical Thinking Group. Soy holandesa, como puede escuchar, español no es mi lengua nativa. Soy licenciada en Recursos Humanos y en 2008 tenía una maestría en Cultura y Organización en Proyectos. Tengo un doctorado en la colaboración intercultural en la gestión de proyectos de la Universidad VU, Vrije Universiteit en Amsterdam. El resultado del doctorado es mi libro, se llama Cross Culture Work, Practices of Collaboration in the Panama Canal Expansion Program. Está disponible en Amazon. Viví 5 años en Panamá. Actualmente estoy viviendo en Sao Paulo, en Brasil, y por eso hablo inglés, español, soy fluente en holandés y en portugués. Trabajo como profesora en la Escuela de Negocios de FIA en Sao Paulo y soy conferencista en eventos corporativos y he dado un TED Talk en TEDx Panamá. Hoy les quiero también mostrar nuestra empresa Practical Thinking. Nuestro negocio es probabilístico. Nuestra misión es mejorar las relaciones interpersonales para que las organizaciones públicas y privadas obtengan resultados estratégicos y así ir transformando el mundo. Los objetivos de aprendizaje de este webinar son los siguientes. Usted va a aprender a qué aspectos prestar atención cuando trabaja en un entorno de trabajo culturalmente complejo. Va a saber cómo aplicar los 5 P's, que son las recomendaciones para mejorar la colaboración intercultural en la gestión de proyectos. Y al final les muestra el modelo Collaborant, que es un modelo que ayuda y explica cómo trabajar en el proyecto intercultural. Empezamos con la cultura. ¿Cuál es la definición de la cultura? Cuando piensa en la cultura, ¿en qué aspectos usted piensa? Cuando piensa en la cultura, los aspectos como música, como comida, como idioma salen. También los gestos habituales que hacemos con nuestras manos o las gestiones que tenemos en el trabajo, como si damos el mano, si damos besos uno al otro, si hacemos esos movimientos. La cultura es un tema muy amplio y los aspectos en que pensamos cuando pensamos a la cultura generalmente son aspectos superficiales, comida, música, pero temas como lavamos los trastes, todo eso son parte de la cultura. En algunas culturas hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes hábitos, etc. Eso es importante recordar. Muchas veces hablamos sobre estereotipos. Aquí muestro 2 imágenes. Uno que muestra los estereotipos de holandesas y aquí usted ve una imagen que es exagerado, obviamente, pero como holandesa, ni como holandesa me siento alienado a ese estereotipo. La otra imagen muestra 2 policías de Estados Unidos que están comprando su donut, que es algo muy estereotipo para gringos. Pero lo que quiero mostrar con eso es la siguiente frase. La única historia crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que no son verdaderos, pero que son incompletos. Ellos convierten una historia en la única historia. Y ahí está el error que hacemos con el uso de estereotipos. Pensamos que los estereotipos mezclan o enseñan todo lo que está pasando, lo que conocemos de una cultura. Pero en realidad es que la cultura es mucho más amplio, el contexto es mucho más grande y tenemos que olvidar los estereotipos para trabajar o poder trabajar bien en un ambiente multicultural. Porque los estereotipos son solo una parte de la historia total de una cultura. Les quiero enseñar que la cultura es mucho más que los estereotipos. Y aquí muestro una imagen que enseña que la cultura misma existe en ciertos grupos, hay ciertos grupos culturales. Tenemos la cultura nacional, como una holandesa, una mexicana. Pertenecemos a una cultura de donde nos crecimos, nos educamos, de donde nacimos, etc.
pero no es el único parte. También hay una cultura que se llama cultura organizacional. Y esa parte de la cultura, esa parte cultural es muy importante cuando trabajamos en proyectos, porque en un proyecto vienen gente de diferentes empresas trabajando juntos en un proyecto. Pues trabajando juntos en un proyecto llevan diferentes culturas ahí al entorno de trabajo. Fuera de eso hay la cultura funcional. Los ingenieros tienen una diferente forma de hablar, de trabajar, que gente que trabaja en marketing o comunicación, por ejemplo. Cada profesión tiene su cultura también, porque la forma de estudiar, la forma de pensar, crea una cultura profesional, podemos decir. Dentro de las empresas también tenemos la cultura de equipos. Son subculturas dentro de una empresa. Cada grupo de trabajadores tiene su cultura y fuera de eso también como individuos, como individuales, tenemos o pertenecemos a una cultura también. Esta parte es más relacionado con nuestra familia, los valores de los grupos a que pertenecemos, por ejemplo, el barrio donde crecimos, la iglesia donde vamos, los grupos especiales donde nos sentimos parte, en que nos sentimos parte, a que nos pertenecemos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho correr y siento parte de la cultura de corredores. Hay gente que gusta mucho a bucear, hay gente que gusta mucho a pintar. Cada profesión, cada hobby también tiene un grupo, tiene una cultura, porque es una forma de hablar, una forma de pensar. Son diferentes valores y normas que hacen que la gente se pertenezca a un grupo, se siente parte del grupo. La otra imagen que muestra varios sombreros. Lo que quiero decir con eso es que tenemos diferentes sombreros culturales. A veces me pongo el sombrero de mi empresa, de Practical Thinking, y a veces lo de mi familia. Depende de dónde estoy, en qué situación estoy operando. Y como personas tenemos o pertenecemos a diferentes grupos culturales, tenemos diferentes sombreros culturales. Eso significa, eso también muestra que somos híbridos. Como gente pertenecemos a diferentes grupos y usamos el sombrero que nos conviene a la situación. ¿Por qué es importante enfocar en la cultura organizacional? La cultura organizacional es clave en proyectos porque vienen diferentes empresas trabajando en conjunto. Cuando no se pone mucha atención a la cultura, crea conflictos. Conflictos son muy caros. Aquí los enseña los costos de los conflictos. Eso es basado en un estudio de CPP de 2008 en que grabaron datos de funcionarios de empresas en Europa, en Estados Unidos y en las Américas Latinas. Ellos encontraron que 85% de los funcionarios en todos los niveles experimentaron conflictos en algún grado. Estos funcionarios gastan más que 2 horas por semana en manejar un conflicto. Este tiempo se puede convertir en casi 300-600 millones en horas pagadas por año. O sea, es muy caro. 25% de los trabajadores dicen que el conflicto resulta en una enfermedad o ausencia del trabajo. 18% afirma que el conflicto termina en salir de la empresa. Y 10% muestran que el conflicto termina en un fracaso del proyecto. O sea, tener muchos conflictos culturales en la empresa no ayuda al proyecto. Y es muy fácil calcular, 5 días de licencia de una persona cuesta alrededor de $700 más los gastos de reemplazo. O sea, tener un conflicto cultural en el trabajo le sale muy caro y no ayuda al éxito del proyecto. Por eso es muy importante tener el tema de la cultura organizacional encima de la agenda del proyecto. El PMI en su Pulse of the Profession Report de 2016 muestra que cuando hay baja atención a la cultura organizacional, solo 50% de los proyectos alcanzan los objetivos del negocio organizacionales. Cuando sí hay atención
a la cultura organizacional, 71% de los proyectos llega a sus objetivos organizacionales. Lo que muestra que cuando la cultura recibe mucha atención, el éxito del proyecto es mucho más grande, es mejor. También es importante recordarse en qué enfocar como gerente de proyecto. Como gerente de proyecto es importante recordar que si entendemos el tema de la cultura, nos entendemos mejor a nosotros mismos y reconocemos los aspectos que definen quiénes somos. O sea, cuando nos conocemos nuestra cultura, también podemos entender mejor la cultura de otras personas. Si entendemos la dinámica cultural de otra parte, estaremos menos frustrados cuando nos encontramos con procesos, pensamientos y comportamientos diferentes. Lo que quiere decir es cuando entendemos que la dinámica cultural es difícil, que es difícil cambiar nuestra parte de la cultura, también para otras personas es difícil cambiar su parte cultural. Cuando nos enfocamos, o si nos enfocamos en la cultura organizacional, nacional, profesional, podemos mejorar la colaboración en la organización del proyecto. Como gerente de proyecto, la cultura en todos sus aspectos tiene que estar en su agenda para mejorar la colaboración entre toda la gente que están trabajando en el proyecto, incluyendo todos los stakeholders del proyecto. La cultura es clave en la gestión de proyectos. La cultura organizacional es lo que quiero destacar en este webinar. La cultura organizacional es un tema muy importante. Como ya mencioné, en un proyecto trabajamos juntos con diferentes personas de diferentes empresas, de diferentes sombreros de la cultura organizacional, y estos se unen en un proyecto. El modelo para explicar la cultura organizacional, aunque sea un tema muy complicado, muy difícil, el modelo es bien fácil. Muestra 3 niveles de la cultura, o 3 fases, 3 niveles, mejor dicho. El primer nivel son los artefactos. Ahí están los aspectos culturales superficiales, que son fáciles de descifrar. Por ejemplo, el logotipo de una empresa, la arquitectura dentro de la oficina, cómo la gente trabaja en conjunto, etc. Esta parte superficial es fácil de desfrizar. Cuando usted entra a una empresa, el lobby ya es un ejemplo de la cultura, cómo la recepcionista se recibe, cómo se comunican contigo. La página de web, hoy en día, las páginas de internet son muy importantes para mostrar parte de la cultura organizacional de una empresa. Un poquito más profundo está el nivel de los valores corporativos. Podemos decir que eso es como backstage, como en un teatro. Front stage es lo que queremos mostrar, esos son los artefactos, el logotipo, la arquitectura, cómo la gente trabaja en conjunto. El parte superficial es lo que queremos enseñar. Pero lo que está atrás son los valores corporativos, las normas de la empresa, la respuesta a la pregunta ¿por qué? Está ahí, es backstage. Entonces no es algo que podemos ver muy fácil, pero sí lo podemos descubrir cuando nos metemos en la empresa, cuando pasamos más tiempo en la empresa y hablamos con la gente, interactuamos con las personas en la empresa. Así vamos aprendiendo los valores de una empresa. Por ejemplo, cuando entra un nuevo proyecto o una nueva empresa, todo es nuevo y es muy difícil entender todos los valores, pero poco a poco, durante el tiempo, usted aprenderá los valores de la empresa. Y más tiempo y más profundo están los supuestos básicos, es el nivel más profundo de la cultura organizacional. Podemos decir que es el ADN de la cultura. Es muy difícil de desfrizar esta parte cultural, pero es muy importante conocer esta parte si queremos crear un ambiente intercultural que es exitoso y si queremos trabajar con personas de diferentes culturas. La implementación de la estrategia con personas de diferentes culturas se siente a veces como si estuvieras en un laberinto. Es tan difícil trabajar en un proyecto multicultural que se siente a veces
en un laberinto no sabiendo si es mejor ir a la izquierda, a la derecha, regresar, ir adelante, etc. Y es una metáfora muy importante. Hoy les muestro el modelo de las 5 P's. Los P's, les voy a decir primero en inglés, son Partners, Possibilities, Patience, Philosophy and Promote. Son 5 P's, 5 recomendaciones para mejorar el trabajo intercultural en sus proyectos. Les voy a explicar los 5 separados. La primera recomendación es Partners. Es importante trabajar o conocer con quién vas a trabajar en el proyecto. Es importante conocer la empresa y su cultura organizacional. La recomendación es hacer un culture scan, un diagnóstico cultural para entender o conocer la cultura de la otra parte. Pero no se olvida hacer lo mismo con su propia empresa. Así tenemos un diagnóstico cultural de las dos culturas organizacionales, de las dos empresas que van a trabajar juntos, y podemos ver en qué aspectos culturales tienen diferencia y en qué aspectos culturales y cuáles aspectos culturales tienen en común. Tener este análisis sobre la organización, sobre la cultura, sus valores, las prácticas, con esto podemos decidir cómo vamos a mejorar la cultura organizacional del proyecto y qué aspectos tenemos en común y qué aspectos tenemos diferentes y cómo vamos a manejar los aspectos que tenemos diferentes. Así podemos comprobar si la colaboración sería fructífera. La identificación temprana de las características de cada una de las partes reduce el riesgo de tener problemas posteriores. Es muy importante comenzar con un culture scan para entender cómo podemos trabajar en conjuntos, qué aspectos culturales son diferentes, para después juntar las culturas y crear un éxito, una cultura organizacional muy fuerte del proyecto. La segunda P es posibilidades, possibilities. Importante es concientizar acerca de las muchas posibilidades de colaboración intercultural. Tener una diversidad cultural en el proyecto es clave para tener diferentes perspectivas, para escuchar diferentes ideas, para tener discusiones, para generalmente juntos crecer a otro nivel. Un mayor conocimiento de la diversidad cultural ofrece muchas posibilidades para mejorar el resultado de la colaboración y, por tanto, el resultado del proyecto. Tener en su grupo de trabajadores en el proyecto una diversidad cultural ha sido exitoso para muchos otros proyectos, ha sido muy exitoso para otras empresas y tener una diversidad cultural no solo en las culturas nacionales, pero personas de diferentes empresas, de diferentes professions, de diferentes grupos funcionales, también puede ayudar y elevar el éxito del proyecto. La tercera recomendación es paciencia, tener paciencia. Los desacuerdos y la frustración son partes inevitables en el entorno de proyectos. Siempre vamos a tener conflictos, siempre vamos a tener peleas relacionadas a la cultura o no relacionadas a la cultura al inicio, pero cuando empezamos a hablar sí podemos llegar a un nivel más profundo que muestra que los conflictos sí son un conflicto cultural. Lo que es importante es tener paciencia con los conflictos. Lo podemos usar para fortalecer la colaboración, para adaptar o desarrollar nuevas prácticas. Un conflicto puede actuar como un inicio de un proceso de cambio. Porque si tenemos tolerancia a los conflictos y si lo colocamos el conflicto encima de la mesa, si empezamos a hablar sobre el conflicto y sobre de dónde viene el conflicto, nos llega también a nuestros valores, a nuestras ideas, nuestros pensamientos, a nuestros hábitos. Y esos son aspectos importantes para entender de dónde viene el conflicto y cómo podemos resolver el conflicto. Y el conflicto es un inicio del proceso de cambio porque si empezamos a hablar sobre
qué no nos conviene, qué no nos gusta, por qué estamos molestados, por qué no nos sentimos a gusto. Ahí podemos empezar a cambiar cosas que nos ayudan a sentir más cómodo en nuestro trabajo, mejor, en que nos trabajamos, estar más cómodo en nuestro trabajo, trabajar en un ambiente donde nos sentemos más a gusto y así logramos resultados mucho más positivos. La cuarta P es filosofía, philosophy. Introducir una filosofía que dé una visión completa del propósito del proyecto. La recomendación es crear una filosofía del proyecto. Se puede usar narración o storytelling, una metodología muy fuerte, como una guía en la ejecución del proyecto y se puede traducir a las actividades diarias. Esta intervención puede llevar una nueva identidad para el personal del proyecto. Lo que quiere decir esta recomendación es que podemos crear una visión del proyecto. En inglés se llama Future Perfect Strategy, una estrategia perfecta para el futuro. Si creamos una filosofía en que toda la gente se siente o se entiende a dónde vamos juntos, que todas las narices están enfocadas en la misma dirección, creamos un ambiente en que la gente se trabaja con ese objetivo en mente. Storytelling es una metodología muy fuerte que nos ayudará en crear esta filosofía y llevar la gente del proyecto, los funcionarios del proyecto, a llegar a pensar a este futuro del proyecto. Es una recomendación básica y al otro lado difícil. No es fácil crear la filosofía del proyecto. Generalmente la recomendación también es pedir ayuda en hacer eso, porque tiene que ser una visión del proyecto para todos los que trabajan en el proyecto, para todos los stakeholders. Entonces es un trabajo profundo y difícil hacer, pero el resultado es exitoso y fuerte, porque crea un ambiente en que todo el mundo está pensando y trabajando, se esforzando para llegar a la meta que tenemos todos en comunes. La última recomendación es promote, o promover en español. Lo que quiere decir es que les quiero recomendar prestar debida atención a las prácticas de colaboración, reflexionar continuamente sobre cómo desarrollar la colaboración entre los stakeholders del proyecto y mantener el tema de la colaboración intercultural alta en la agenda. Apoya a la colaboración, apoya a que la gente crea en su equipo, que organizan actividades en tipo de team building, apoya y promueve que colaboración intercultural es un tema, muestra que es un tema y dale atención seguidamente, colócalo en la agenda de la gestión de proyectos enseguida para que siga recibiendo atención y para que se mejore la colaboración entre la gente también. Promover la colaboración suena algo muy fácil, y sí es, pero realmente en el trabajo diario o el trabajo cotidiano del proyecto, muchas veces olvidamos promover la colaboración, porque estamos enfocados en el trabajo día a día, estamos pensando en cómo llegar a las metas sin pensar en la gente, sin promover la colaboración dentro de la empresa. También les quería mostrar el modelo Collaborant. Collaborant viene de las palabras collaboration y labyrinth. Son dos palabras inglesas que junté para tener la palabra collaborant. El modelo Collaborant muestra que el trabajo intercultural es muy complicado, es muy complejo trabajar en un entorno de trabajo intercultural. Pero al mismo tiempo es mi recomendación porque la diversidad cultural ayuda a mejorar su proyecto. Entonces es importante saber cuáles prácticas de colaboración tiene el modelo de Collaborant. Las voy a pasar uno por uno. La primera práctica de colaboración es condiciones conflictivas. Muestra diferencias culturales que no son reconocidos o aceptados. La verdad, esa no es una práctica que ayuda a la colaboración. Al contrario, es una práctica
que trabaja contra crear una relación intercultural, pero es una práctica que veo en muchísimos proyectos. Siempre hay muchas condiciones o muchas situaciones que son conflictivas. Hay un ambiente donde las diferencias culturales o el tema de la cultura en total no recibe atención, no es reconocido, no es aceptado. Cuando se ignora ese tema, también se ignora que la colaboración intercultural o el trabajo intercultural es importante. Entonces, en realidad, eso no ayuda a la colaboración, pero es una práctica que siempre existe y que tenemos que tomar en cuenta cuando llegamos a trabajar en un proyecto intercultural. Y recuerda, todos los proyectos son ambientes interculturales. No solo hablamos de la cultura nacional, también hablamos de la cultura organizacional, profesional, la cultura de equipos, etc. Entonces podemos decir que todos los proyectos son un ambiente intercultural. La segunda práctica en inglés se llama submarining. Lo traduce a comportamiento submarino. La explicación es lo siguiente. Enfoque en la propia cultura, ignorancia a la otra cultura. Lo que quiere decir que cuando una empresa llega al proyecto, la gente se sigue trabajando y enfocando en los aspectos culturales que ya conocen, en las prácticas que ya conocen. Tienen su sombrero cultural de la empresa de que vienen y olvidan pensar en otras culturas, mientras que estén trabajando en un proyecto multicultural, en un proyecto en que vienen personas de diferentes empresas, con diferentes culturas. Cuando se ignora la cultura, tampoco se crea colaboración, se crea distancia. Y usé esta metáfora de submarino porque lo que realmente pasa es que la gente llega a un proyecto, se meten al agua como un submarino, empiezan a trabajar en la parte para que están contratados, la parte de la que conozcan, y se olvidan pensar en las otras partes del proyecto. Seeking consent es la otra práctica, buscar el consentimiento. Se refiere a buscar aspectos en comunes, pero todavía con el enfoque entre nosotros y ellos. Lo que quiero decir es que a veces empezamos a buscar momentos o aspectos que nos une, que tenemos en común, pero muchas veces tenemos la tendencia a pensar en nosotros, holandeses, por ejemplo, versus ellos, los mexicanos, o al revés, obviamente. Eso crea algo en común entre los holandeses y entre los mexicanos, pero crea distancia al mismo tiempo. Eso tiene todavía un enfoque entre nosotros y ellos, y hasta no llega a una colaboración. Sí llega a una colaboración entre un grupo y el otro grupo, pero no entre los dos grupos. Narrar cuentos es como storytelling, una práctica de colaboración fuerte que usa las experiencias posteriores que conectan con la otra cultura. Ahí la gente empieza a hablar sobre sus experiencias anteriores y hablan sobre sus proyectos en que han trabajado anteriormente, que crean una relación entre la gente, que crea una amistad, que crea un entendimiento entre las personas, porque se tienen aspectos en común y están entendiendo que aunque vienen de diferentes culturas, aunque tienen diferentes sombreros culturales, también tienen aspectos en comunes y esos aspectos les ayudan en crear una relación intercultural. Construir relaciones recíprocas es otra práctica de colaboración. Ahí va hacia alcanzar a la otra cultura. Es una práctica en que la gente ya empieza a darse cuenta, abrir su mente para recibir la otra cultura y mostrar al mismo tiempo aspectos de su propia cultura. Ahí la gente empieza a compartir ideas, aspectos, valores, aspectos de sus culturas que se pueden tener en común o que son diferentes, pero con una mente más abierta a las diferencias y un esfuerzo para
para crear un fuente entre esas diferencias. La última práctica es lograr sinergia. Es la práctica más fuerte para llegar a colaboración intercultural exitosa. Eso se enfoca a ajustar a nuevas prácticas. Lograr sinergia se hace en una manera en que trabajan en conjunto, en que lo que a veces llamo cross-cultural code switching es adaptarse a la otra cultura, en términos de idioma, en términos de prácticas, en términos de procesos. Se puede llevar eso a diferentes niveles. Lo importante es ajustar a las nuevas prácticas de la otra cultura. O, mejor dicho, crear nuevas prácticas de las diferentes culturas. Cada cultura tiene sus best practices. Cuando llega a un proyecto, hayan hecho el diagnóstico cultural, ya se han destacado varios best practices. Podemos usar esas mejores prácticas para crear una nueva cultura organizacional del proyecto. Eso no se hace en una semana ni en 2 semanas, eso lleva tiempo. Pero trabajando en eso ayuda mucho en que el proyecto sea exitoso. Ajustar a nuevas prácticas también puede ser aprender otro idioma. Si está trabajando con gente que habla inglés, por ejemplo, es importante que usted también al menos intenta hablar inglés. Y ellos que hablan un poquito español. Y no tiene que ser fluente, pero mostrar que se quiera ajustar a la cultura, que se quiera adaptarse a las otras prácticas de la otra empresa, ya abre una puerta grande para mejorar la colaboración intercultural en las empresas y en los proyectos. Y al final quiero mostrar con este modelo que la colaboración intercultural se mejora con esas prácticas. Son las prácticas al final, como construir relaciones recíprocas y lograr sinergias, son como amplificadores. En resumen, los 5 P's. Partners enfoca en tomar tiempo para conocer sus partners. Posibilidades, enfoca en usar la diversidad para crear una relación fructífera. La recomendación paciencia, indica aceptar que los conflictos son inevitables y que fortalecen la colaboración. La cuarta, philosophy. Concéntrate en la alineación de la estrategia y la cultura, porque solo cuando están alineados pueden ser exitosos. Y la última, promover colaboración, quiere decir capacita a las personas en comportamiento corporativo y organiza actividades que crean un ambiente multicultural, que ayuda a la gente a trabajar en un proyecto intercultural y ser exitoso como un grupo solo, como un grupo multicultural. Muchas gracias por participar en este webinar. Les deseo mucha suerte en el trabajo intercultural en sus proyectos. Aquí les dejo mis datos, mi Twitter, mi email, mi LinkedIn, mi celular. También los datos de mi libro que se puede encontrar en Amazon. Por el otro lado está la liga para los videos de Practical Thinking Group, nuestra empresa. Mucha suerte con el trabajo intercultural en sus proyectos y que tengan un buen día. Alfa Consultoría, siempre a la vanguardia.